Les saluda su hermano Fernando Gaviria desde la ciudad de Manizales y en esta ocasión vamos a tocar temas difíciles. Vamos a hablar de la relación de los padres creyentes con sus adolescentes. Este es un tema difícil porque no hay una fórmula general, específica, una fórmula que esté determinada para que nos vaya siempre bien en la crianza de estos muchachos, en la relación con ellos. Cada hijo es diferente a sus hermanos, las épocas son diferentes, el carácter, el temperamento de todos es diferente. Y nuestro curso como padres de adolescentes siempre será un curso de aprender con cada uno. Pero, sin embargo, encontramos en la palabra de Dios pues, principios generales que nos pueden ayudar. Y en ese sentido quisiera empezar con el versículo que más apoyo nos da para la buena crianza de los hijos. Está en Proverbios 22:6, conocido por la mayoría de nosotros. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces yo quisiera empezar diciendo que la buena relación de nosotros como padres con nuestros hijos adolescentes empieza en la niñez. Es decir, ahí sembramos eh, con los niños un carácter, una forma de pensar, unos principios, y eso se hace en la época de la niñez. La Biblia es clara, instruye al niño. Claro que al adolescente también hay que formarlo e instruirlo, pero la instrucción básica, fundamental, es en la niñez, instruye al niño. Es decir, la instrucción del niño es como la siembra que hacemos para después en la adolescencia y en etapas posteriores mirar los frutos de esa siembra. Entonces, un gran error que yo noto en muchas familias, en muchas, es que a los niños no los instruyen con disciplina y con formación, sino con mimos. ¿Sí? El niño es el príncipe, mi rey, la niña es la princesa, la reina, la mami, la mamá. Entonces, no hay una instrucción como muy formativa, más bien es como floja, como permisiva, de rogarle al niño, Cami, recoge tus cosas, ya te lo dije. Ya está la octava vez, no te lo digo más. Entonces así el niño ya creció, ya está creciendo malcriado. Y entonces llega la adolescencia donde ellos empiezan como a mostrar más rebeldía y queremos entrar a formarlos, a exigirles, a castigarlos, pero ya se sembró mal, se sembró con permisividad, digámoslo así. Entonces no es tan fácil entrar a empezar a formarlos en la adolescencia, una formación que debe empezar en la niñez, Proverbios 22:6. En la niñez es la época en la que podemos tener más influencia sobre ellos, ¿sí? Los involucramos en el devocional familiar, a un niño no se le pregunta, ¿quiere hacer el devocional? No, ven, vamos a hacer el devocional y él va a estar allí participando, escuchando, opinando, hablando. Al niño no se le pregunta el domingo, ¿quiere ir a la ciclovía o quiere ir a la iglesia? No, no, a los niños se les dice, bueno, arréglese, pues vamos para la iglesia rápido que nos va a coger la tarde. Y vamos para la iglesia. Y se le hace partícipe de los grupos que tenga la iglesia de acuerdo con la edad que él tiene. En la niñez, al niño no se le pregunta si quiere o no quiere, no se le pide permiso. Se le dice, vamos. Y seguro que lo va a hacer, lógicamente, porque es niño. Y también es importante no solamente involucrarlos en los devocionales de hogar, en las actividades de iglesia, en las reuniones de iglesia, sino también darles un muy buen ejemplo. Los niños aprenden mucho por el ejemplo, por la vida real que ven a su alrededor. Entonces, en el hogar, ellos necesitan ver de los padres un buen ejemplo en comportamiento, en palabras, en el trato de unos con otros, en la oración, hijos que oran con los padres, pero que también ven a los padres orando, que ven a los padres haciendo estudios bíblicos, para ellos es modelos de formación. También dice Proverbios que en la niñez se necesita la vara equilibrada, lógicamente, no es con brusquedad, no es con salvajismo, no es traumatizándolos, pero necesitan la vara. Y en el Proverbio 22:15 dice la palabra del Señor, la necedad está ligada en el corazón del muchacho,
mas la vara de la corrección la alejará de él. La Biblia habla de la vara de la corrección. No dice que varilla ni que saque un machete a darle plano al muchacho. Habla de la vara de la corrección. Entonces habla de una disciplina que a veces tiene que tocar con la parte física, pero entonces con inteligencia, con equilibrio. El propósito es ir moldeando el carácter y el temperamento del niño. En Proverbios 29:15 también hay un consejo a la disciplina de los niños y dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. De esto pues tenemos miles de ejemplos de muchachos consentidos que llegan a una visita y no hacen caso, se lucen, van a coger toda en la casa ajena y empieza la mamá y el papá los flojos. Juli, Juli, deja quieto. Juli, en la casa arreglamos. Juli, sigue así. Y Juli sigue así, lógicamente, que nada le va a pasar, porque se luce. Y como no son capaces, entonces le dicen ante la casa. ¿Cierto, don Fernando, que si Juli le sigue cogiendo las cosas, usted lo regaña? Como si no fuera el papá. Señor, a los niños se les va formando y los encargados de esa formación, de esa disciplina, son los papás, ¿sí? La vara y la corrección, aplicadas con sabiduría, con equilibrio, con amor, pensando en el bien de los niños. Entonces, el comienzo para un buen trato de padres creyentes con sus hijos adolescentes ese comienzo se da en la niñez, ¿sí? Instruyendo al niño en asuntos espirituales, en prácticas y ejercicios espirituales que le van a ayudar a su formación presente en tu niñez y futura, cuando llegue la adolescencia y cuando lleguen otras etapas. Bueno, llega la adolescencia. ¿Qué sucede en la adolescencia? Que en la adolescencia nuestros hijos no son niños ni adultos. Es una edad que está entre los 13 y los 19 años. A otros la adolescencia se les va hasta los 20, 21, 22, 23 y hasta los 24 años. Pero el promedio es de 13 a 19 años. ¿Siguen necesitando disciplina de parte nuestra? Claro que sí. Pero ahora la disciplina no es con vara, ¿sí? Sí, hay que formarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Ya es la época de la amonestación. Ahora es una disciplina que no siempre es de castigo o no va a ser ya de castigo físico. Más bien es de acordar normas, acordar recompensas por los buenos actos, eh, aplicar castigos, ya no físicos, sino como quitar privilegios, quitar permisos, quitar prebendas, quitar por un tiempo el uso de la internet o del celular o de esos medios que entretienen a los muchachos. Mm, Decirles, bueno, te había prometido que si cumplías con esto, tendrías esta recompensa. No estás cumpliendo, entonces la recompensa no se va a dar o se va a postergar. Entonces se va tratando de seguir ejerciendo disciplina, pero ahora de una manera diferente. En la adolescencia, los adolescentes necesitan mucho diálogo, diálogo con amor, donde ellos entiendan que todos sus actos tienen consecuencias, o positivas o negativas. Hay que enseñarles, inculcarles que ellos se deben ganar la confianza nuestra, ¿sí? Que no les va permitiendo ciertas libertades, ciertos permisos, en la medida que ellos los usen bien, entonces van ganando privilegios, van ganando más permisos, van ganando la confianza de los papás. En la adolescencia es un buen tiempo para que nosotros como padres propiciemos el compartir tiempos juntos. ¿Sí? A veces el adolescente se centra en su mundo, se va a vivir entre sus audífonos y uno lo deja y lo deja, pero si uno planea salidas con él, con tiempos de compartir en familia con él, seguro que ellos van a responder bien. ¿Y qué más necesitan en la adolescencia nuestros hijos? Necesitan ser escuchados, que terminen sus ideas, escucharles bien, después de que nos hablaron su situación, darles consejos sabios, sin sermones, sin compararlos con otros, sencillamente tratando de ayudarlos. E insisto en que, así como en la niñez los hijos necesitan buenos modelos de parte de sus padres, modelos de vida, también los adolescentes necesitan ver buenos modelos, que vean de nosotros
eh, que tengan de nosotros buenos consejos y también buenos modelos de vida, buenos ejemplos de vida. ¿Qué sucede en la adolescencia? Es una etapa de muchas dificultades para los hijos. ¿Por qué? Porque ellos en esa edad no se autosustentan, no viven de sus ingresos. Ellos viven del bolsillo de los papás. Piden, se antojan, copian gustos de otros. No están todavía muy definidos en su personalidad y por eso tienen muchos modelos que ya empiezan a ser como externos, ya no son solamente los padres, sino que los amigos, las amigas empiezan a influir mucho en sus gustos, en sus deseos, en modas. Los padres también tenemos dificultades en esta época de los muchachos. ¿Qué se le puede dar al hijo? ¿Qué no? ¿Qué se le debe dar? ¿Qué no? En cuanto a los permisos, sufrimiento para nosotros, sufrimiento. Empiezan a pedir unos permisos donde uno no sabe si decir sí, si decir no, a cuáles sí, a cuáles no, hasta dónde, hasta cuándo, con quién, hasta qué horas, dónde. Es muy difícil para nosotros. Ahí se necesita demasiado, demasiado, pero mucho, mucho, el consenso de los padres. ¿Por qué el consenso de los padres? Porque si el hijo encuentra un papá que le dijo sí y una mamá que también le dijo sí a lo mismo, pues si le dijo el papá no y la mamá también no, pues él encuentra que los papás están unidos en un consenso y no va a poner a veces a enfrentar al uno con el otro. A veces los hijos ponen en desacuerdo a los papás, ¿sí? Si el papá dice sí y la mamá dice no, pues el muchacho tira para donde más le convenga, ¿sí? Y viceversa. Entonces, pero si encuentra consenso en cuanto a la opinión, a los permisos, a las normas, eh, va a ser bien para él, va a ser un bien para él. No va a encontrar una pareja dividida, un hogar dividido, en cuanto a asuntos de normas, de acuerdos, de permisos y todo esto. Otra dificultad que atraviesan los hijos en la adolescencia es la llamada, lo que yo llamo la crisis religiosa. Muchos de nuestros hijos luchan por ser fieles a sus principios, a lo que han aprendido desde niños, en la casa, en la escuela dominical, en las lecturas de la Biblia. Y quieren ser fieles a sus principios, pero no siempre lo consiguen. Inclusive muchos se apartan de los caminos del Señor, otros se desaniman. Y entonces los padres entramos a otra dificultad paralela con ellos, que es un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Los obligamos a las prácticas cristianas o no? ¿Lo obligamos a ir a la iglesia? ¿Lo obligamos a orar? ¿Lo obligamos a que tiene que leer la Biblia? ¿A que tiene solamente que escuchar la música cristiana? ¿Qué hacemos? Estamos hablando de las dificultades, ¿sí? Dificultades en la adolescencia. Pero los chicos todavía no se autosustentan, pero tienen sus peticiones y tienen sus antojos, ¿sí? Que en esa época ellos quieren obtener muchos permisos y nosotros tenemos la dificultad de saber cuáles sí, cuáles no, hasta cuándo, hasta dónde y cómo. Y tenemos ahora otra tercera dificultad que estoy comentando, que es la crisis religiosa. Entonces los muchachos que de niños eran niños cristianos y ahora de adolescentes no se ven como cristianos. Están desanimados o con intenciones de apartarse. Otra dificultad que encontramos en la época de la adolescencia es el proceso que viven nuestros hijos en esa época, en esa etapa, de búsqueda o afirmación de su identidad, de su autoestima. Sienten gran necesidad de ser socialmente aceptados. Por esto, muchos tienden a aceptar conductas, modas, amistades y música que a nosotros nos parece que no son compatibles con el ideal cristiano. Ahí viene otra dificultad. Más dificultades en la adolescencia. A algunos y a algunas, a muchos, no sé a cuántos, pero que les llega el deseo de tener novio o novia, ¿sí? El preadolescente, antes de la adolescencia, el jovencito, la jovencita, es homosocial. Escuche bien que no dije otra cosa, homosocial. ¿Qué significa homosocial? Que prefiere relacionarse con personas de su mismo sexo, ¿sí? A los niños les gusta jugar con niños y a las niñas les gusta jugar con niñas. Ya en la adolescencia crece la atracción por el sexo opuesto.
quiera Dios que sea así por el sexo opuesto. A otros les dará pues por el mismo sexo la atracción, pero esperamos que sea por el sexo opuesto. Entonces, debido a esto, a que ya empieza la atracción, a querer como gustarle a alguien y sentir que otras personas le gustan, entonces empiezan a prestar mucha atención a su cuerpo, a su figura, a su ropa, a su peinado, etcétera. ¿Qué necesitan ahí? O más bien, ¿qué es lo que no necesitan? Lo que más les damos, seguramente, la mayoría de nosotros es cantaleta, cantaleta. Pero más que cantaleta, lo que necesitan es nuestro amor, nuestro apoyo, hacerlos sentir hermosos, hermosas, atractivos, ustedes son muy lindos, muy especiales. Y buscar que ellos reciban nuestros consejos. ¿Sí? Crear puentes de comunicación con ellos, no alejarnos de ellos ni dejar que ellos se alejen de nosotros. En estas dificultades yo quisiera decir, como una mini conclusión, es que no existen fórmulas genéricas para tratar con hijos adolescentes. Inclusive, como decía al principio, dentro de una misma familia, un hijo es diferente de otro. Y cada uno trae diferentes problemas. Cada uno trae diferentes problemas. Un hijo trae un problema. Dos hijos ya son dos problemas. ¿Sí? Necesitamos tanto la guía y la fuerza y la sabiduría del Señor para acompañar estos procesos. Entonces, aquí como principio general, como principio de aplicación para todos nosotros, ese sí es innegable, está en Santiago 1.5. Recuerde donde dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos dará abundantemente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en el acompañamiento de las etapas de la adolescencia de nuestros hijos? Se necesitan padres sabios, y la sabiduría no la da el hermano, ni la da la iglesia, ni la dan los libros de Dave Dobson, la da Dios. ¿Sí? ¿Y qué tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, a Dios. Entonces, hermanos, los padres de los adolescentes tenemos un firme llamado a orar mucho por nuestros hijos y a orar al Señor pidiendo sabiduría, porque necesitamos ser sabios para construir esos canales de comunicación, para abordar con nuestros hijos cualquier tema, el que sea. A veces hay temas que nos da vergüenza tocar con ellos, nos ponemos colorados, pero tenemos que estar capacitados para hablar con ellos, de los temas que ellos quieran enterarse, de las curiosidades que tengan, de las preguntas, y acompañarlos. Amor, diálogo y sabiduría. Hermano, esto solamente lo da Dios. Voy a pasar a un punto que es otro punto difícil, que es un punto donde puede haber diferentes opiniones, ¿sí? Entonces yo voy a expresar aquí la mía, hasta donde he visto en mis pues 60 y pico de edad y casi 30 de vida cristiana, ¿sí? Y es errores que los padres creyentes podemos cometer con nuestros hijos adolescentes, ¿sí? Seguramente yo he cometido muchos de los que voy a mencionar acá, y algunos de ustedes, algunos de los que voy a mencionar. Vamos a ver cómo nos va. Un error que cometemos los padres de los adolescentes es querer resolverles a ellos todos sus conflictos. Entonces, les hacemos los mandados, damos la cara por ellos, nos disculpamos, donde ellos tienen que disculparse, vamos nosotros a dar la cara, y, y no dejamos que ellos desarrollen esa capacidad de solucionar sus propios conflictos. Entonces, lo sabio, lo que yo creo que es mejor es darles la oportunidad de que busquen ellos mismos soluciones adecuadas y que sean correctas a las dificultades que se les pueden presentar o a los problemas en los que ellos se involucran, o se meten ellos mismos. A veces ellos se meten en un problema en el colegio, con una amistad, con un familiar en la misma iglesia. Bueno, vaya de la cara, hable, discúlpese, explique esto, dígalo, pongámoslo aquello, que aprendan a buscar soluciones y que no seamos siempre nosotros solucionándole todo. Un error. Otro error tiene que ver con lo que hablábamos ahora de las normas del hogar, es cuando un cónyuge desautoriza al otro en las normas acordadas.
A veces tratamos de quedar bien con un hijo o con una hija, rajando, hablando mal de la pareja, del esposo, de la esposa. ¿Usted qué dice? ¿Será que si voy? No voy. Mi papá dijo que no. Ahora que él se vaya, usted se va y tranquila, tranquila, es que él es muy anticuado, muy exagerado. ¿Sí? O a veces eh, bajamos de la esposa con los hijos. Aparte, pues, no vaya a hacer lo que su mamá empieza a echarnos cantaleta, que todo sabe que no sabe. Lo único que sabe su mamá es echar cantaleta, es lo único que sabe hacer. Estamos rajando de la pareja y entonces estamos haciendo quedar mal a la pareja por quedar bien con el hijo. Entonces desautorizamos a la pareja, hablamos mal de la pareja, es que su papá, es que su mamá, está bien, ¿sí? Sí. Aún más, nosotros estamos llamados a hacer respetar a nuestra pareja de parte de los hijos. Que es que está equivocado. Puede que esté equivocado, pero es su papá. Y lo vamos a respetar. Vamos a tratar con respeto, con amor, ¿sí? Vamos a buscar otro tiempo para preguntarle, para hablar, de pronto para negociar esos permisos. Pero no vamos aquí a hablar más del papá, porque él es un buen hombre, él nos quiere mucho y él busca nuestro bien. Bueno, no nos desautoricemos. Segundo error, ¿sí? Tercer error, sí, bueno, yo no sé si serán más las mamás o los papás, alegarles por todo, o por casi todo, pues para no exagerar, echarles cantaleta, ojo, o gritarles. Una cosa que afecta grandemente la autoestima de un adolescente es que le gritemos, que le elevemos la voz. Eso lo llena primero que todo, de rabia, los irrita, los exaspera, ¿sí? Y les puede despertar sentimientos no solamente de ira, sino de resentimiento, hasta odio, ¿sí? De no querer estar ahí en ese hogar, de sentirse que está con los papás más malos, de que por qué nací, por qué tengo que vivir aquí con ustedes. Bueno, entonces procurar hablar con ellos de forma inteligente, calmada, culta, sin cantaletas, sin gritos, sin alegar, sin decir lo mismo 30 veces, hablar claro, con amor y para edificación. Otro error que se ha cometido mucho en la crianza de los adolescentes o en el trato a los adolescentes es no respetarle los espacios individuales. Si el hijo o la hija pidió su alcoba y se le dio su alcoba, bueno, no nos metamos a esa alcoba pues ya sin permiso, sin hablar, no entremos a acomodarle las cosas, a quitarle el cuadro de aquí, a moverle lo que puso allí, a esculcarle el notero, a esculcarle el colchón, por cada parte de la almohada, como no respetándole esos espacios individuales. Los adolescentes necesitan cierta privacidad, a veces también quieren estar solos, y no íbamos como hablándoles acusativamente. ¿Eso por qué está cerrado? ¿Qué es lo que le pasa? Eso está raro. Diga a ver, no. Y dejemos de esculcarle las cositas, que es una cosa pues grave, crítica, que creemos que está pues en malos pasos, pero respetémosle su privacidad. Un quinto error, un quinto error que, que cometemos en la crianza del muchacho es, ojo a esto, amargarles la vida a los adolescentes para darle gusto a los hermanitos menores. Entonces el adolescente tiene sus audífonos y que el niño quiere escuchar con los audífonos. Denle esos audífonos a su hermanito. Pero si son mi hermano, que se los pase, que lo entregue. Egoísta. Bueno, últimamente, porque yo lo digo, amor. Entonces, los obligamos a darle las cosas que son de ellos a los hermanitos menores. Y otra que sí es muy grave, que me parece a mí muy dura, es que hay padres que tienen hijos adolescentes y después tienen hijos pequeños, menores. Y los padres delegan, como dijéramos yo, convierten a los hermanitos mayores de esos chiquiticos en sus niñeros, en sus niñeras. Qué bravo. Que uno esté en la adolescencia queriendo entretenerse, queriendo leer, jugar, hacer sus cosas, y que no puede, que porque tiene que cuidar al hermanito, que porque le tiene que dar el tetero al hermanito, que porque le tiene que cambiar el pañal al hermanito. Entonces, no, volvemos a los adolescentes, niñeros, eh, padres
como que prematuros de hijos que no son de ellos. Error. Otro error que noto que se comete, lo mencionaba ahora, dentro de las necesidades de ellos, es no dedicarles tiempo suficiente para escucharlos, con amor, con paciencia. ¿Para qué? Para fortalecer una buena comunicación con ellos. La comunicación no solamente debe ser verbal, también debe haber algún contacto físico, sano, lógicamente, pero que haya como esa cercanía, que ellos sientan ese calor de familia. No, en ese punto de escucharlos, de una buena comunicación, no apagar sus iniciativas. A veces van a proponer cosas que uno dice, "Ay, bueno, no me suena, pero hombre, si se puede, hagámosle, para que ellos se sientan inteligentes, importantes, parte de la familia. Practicar en esto de la comunicación, una comunicación asertiva, quiero decir, una comunicación que no sea hiriente, acusativa, sino edificante. Hacerles sentir que confiamos en ellos, en lugar de acorralarlos con acusaciones, con indagaciones. Mire, cuando uno acorrala a un muchacho con preguntas así, ¿y por qué? ¿Y hasta qué horas? ¿Y con quién? ¿Y qué hicieron? Entonces el muchacho con tanta pregunta se ve obligado a mentir, se ve obligado a mentir. ¿Para qué? Para mantener bien el vínculo de familia, para que haya paz, para que no le aleguen y para evitar castigos y para evitar cantaletas y todo eso. Entonces, démosle espacios como en que ellos aprendan a manejar su comportamiento, a manejar sus amistades, a manejar sus respuestas, a manejar ciertas decisiones que son propias de su edad. Y claro, estamos vigilantes, no estamos aquí permisivos, ni estamos pues patrocinando el pecado, pero estamos es también llamando la atención a que no los acorralemos como fiscales encima de ellos, como jueces encima de ellos, como si fueran delincuentes, como que si todo lo que hicieran fuera malo, como si todo lo que dijeran fuera malo, que si todas sus amistades son malas, ¿no? Darles como un espacio para que desarrollen autoestima, también que sientan que confiamos en ellos. Otro error que cometemos a veces es hacerles sentir que los amamos siempre y cuando no nos defrauden, ¿sí? Bueno, y el consejo sería este, que le diéramos a ellos, al muchacho, la seguridad de que los amamos. Los amamos independientemente de sus comportamientos. Si se manejó bien, lo amo, y si se manejó mal también, pues es amigos. También entenderán que los padres que aman, pues dan sustento, aliento, también dan corrección. Van a entender eso cuando quiere, porque por eso me apoya para el estudio, por eso me da estos gustitos, y porque me quiere también, me corrige y me disciplina. Ellos lo van a entender en la medida que les hacemos sentir que el amor también incluye la corrección y la disciplina, que sería falta de amor dejarlo hacer todo lo que Dios quiere. No olvidemos que lo normal es que nuestros hijos nos van a traer tiempos de preocupación, nos van a traer sufrimiento, ¿sí? Pero con la ayuda de Dios, esos tiempos van a ser superados. Con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante. ¿Va a haber dificultades? Sí. ¿Tiempos duros? Sí. ¿Etapas difíciles? Claro que sí. ¿Momentos de dolor hasta de lágrimas? Sí. Pero no estamos solos. El Señor nos ayuda. El Señor nos da fortaleza, nos da sabiduría, nos da solución. Otro error que creo que cometemos adolescentes es que queremos ya tratarlos como niños en asuntos de vida espiritual. Por ejemplo, obligarlos a orar. Julano, venga que vamos a orar. Y él dice, venga que vamos a orar. Si yo no quiero orar en el momento, pues bueno, vamos a orar, ven, ¿quieres orar con nosotros? No, ven acá. Bueno, listo. Espero que más tardecito mañana sí, listo, bueno, pero no obligarlos. Empezamos a obligarlos a ir a la iglesia. Ya el muchacho de 16, 17 años y llevaba la brava a la iglesia, eso no está bien. Y luego es querer obligarlo a escuchar predicaciones, a escuchar solamente música cristiana, a que solamente se puede salir y hablar y tener en el WhatsApp y tener en sus contactos y tener en sus amistades solo a los jóvenes de la iglesia. No le permito compañeros de estudio ni vecinos que no sean cristianos. Me parece a mí que no debe ser así. La vida cristiana se siembra es antes de la adolescencia. En la adolescencia, ¿qué hacemos? Los animamos,
sin forzarlos para que vivan esos valores cristianos que hemos inculcado en ellos, sin forzarlos, sin obligarlos. Creo que es otro error, sí, cuando queremos obligarlos a orar, a ir a la iglesia, a, a- a vivir una práctica de vida cristiana contra su voluntad. Se sembró en la niñez. Un noveno error, un noveno error es cuando nosotros nos frustramos porque nuestros adolescentes no son esos jóvenes espirituales, comprometidos, igualitos, igualitos que José, el de la Biblia, eh, el hijo de Jacob, igualitos que Daniel, o que tienen que ser como los tres amigos de Daniel, dispuestos a ir al horno de fuego con tal de ser fieles al 100% a Dios. Que por lo menos es como Esteban o como Timoteo. Un adolescente normal va a vivir tiempos de rebeldía. Eso lo dice la palabra, lo va a leer aquí en Génesis. En Génesis capítulo 8 y versículo 21 dice la palabra del Señor. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces es normal que en la juventud habrá tiempos de rebeldía, habrá desobediencias, habrá, bueno, muchos dolores para nosotros en la crianza de estos muchachos. Es lo normal. ¿Cuál es la parte nuestra en esta etapa? Darles qué? Amor, buen ejemplo, buenos consejos y estorbarles el pecado hasta donde podamos. Es lo que podemos hacer. No nos frustremos, ojo, 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 escuchen, escuchen. No nos frustremos porque pareciera que los adolescentes de otras familias de la iglesia son más espirituales que los hijos míos. Puede que sí, como puede que no. Caras vemos, apariencias vemos. Sí, puede que no. No los comparemos con otros. No los molestemos tanto que lleguen de pronto a sentir que, ay, no, no, qué desgracia haber nacido en una familia cristiana. Malo todo, pecado todo, nada se puede, nada me dejan, qué, ay, qué aburrimiento, qué vida tan amargada. No, yo creo que la vida cristiana no puede ser una vida de amargura, que lleve como la frustración. Entonces, no nos comparemos, que si hay otros que sean como más espirituales, gloria a Dios. Y si es así, gloria a Dios. Son los míos, para el hermano y la hermana Juliana, que son muy tan espirituales, tan tantos. Gloria a Dios. Ellos no son así, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo y repito, ¿qué vamos a hacer con ellos? Amarlos, darles buen ejemplo y salvarles el pecado. Otro error, otro error y esto se ve mucho en las, ¿eh? Estamos hablando de padres cristianos, entonces, entre nosotros, es echarles a nuestros adolescentes encima todo el peso del honor de la familia. Este grave error nace de la exagerada preocupación de los padres creyentes por el qué dirán. ¿Por el qué dirán quiénes? Los ancianos de la asamblea, los hermanos de la iglesia. ¿Qué dirán? ¿Sí? Entonces, el muchacho no quiere ir a jóvenes. ¿Cómo que no? ¿Qué van a decir los hermanos allá? Que usted está mal, que nosotros estamos mal. No, no, nos va a hacer quedar mal. ¿Por qué? Entonces, el peso espiritual, el honor espiritual está cargado sobre el muchacho. Yo diría, hombre, que no quiere ir a jóvenes, oremos y busquemos cómo animarlos, ¿sí? Si asisten, bien, muy bueno. Si no van a jóvenes, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Siguen siendo los hijos, busquemos tiempos de diálogo, de amor, de buen ejemplo en el hogar y seguir insistiendo ahí con los principios cristianos. Pero pues no vamos a como a echarnos a morir que porque el muchacho no está respondiendo a todas las actividades de la iglesia. ¿Qué van a decir los hermanos? Pues, ¿qué van a decir? ¿Qué, ahora, ¿qué van a decir? No, ¿qué van a hacer? En vez de ponerte a rajar del hermano que el hijo no está viniendo.
que nos llaman al muchacho, hola Julanito, te queremos invitar a una integración, a un taller, a un encuentro, bueno, a un seminario, te queremos al grupo de jóvenes. En vez de rajar, debemos estar como más bien animando, creo yo. En este asunto del honor de la familia, cabe mencionar otros casos. Los voy a mencionar así por encima. La joven soltera que resultó en embarazo, o el joven soltero que embarazó a la novia, no es posición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi muchacha de 17, 18 años, 16, resultó en embarazo. Puedo hacer varias cosas. Uno, examinarme dónde pude haber fallado yo, dónde no acompañé, dónde no estuve con más cuidado con ella o con él. Eh, que pudo haber faltado algo en mí, no sé, acompañamiento. Eh, Señor, de pronto descuidé la oración, no te pedí que guardaras a mi hijo, a mi hija, he descuidado la oración por ellos. Puede ser, sí. El ejemplo que les estoy dando, el tiempo que no les he dedicado. Invito a la muchacha a examinarse. Y le digo, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues que esto pues que sea un motivo de mucha alegría, mi hija, mío. No, le digo la verdad, no. Pero, para adelante, ya van a rajar de nosotros, de usted van a rajar, y de mí, y de mi esposa van a rajar, mío, y más en la iglesia van a rajar, pero hagamos la actitud y invitarle a reflexionar, y cómo se siente con Dios, mamita, hijo, cómo se siente con Dios con esto, qué le llevó, porque uno no cae así en un pecado, esto así en 10 minutos, qué pasó, bueno, examínese, vaya delante de Dios, cuadre esto con Dios, arrepiéntase. La Biblia dice que hay que confesar, apartarnos, qué vamos a hacer, y bueno, y quién es el muchacho, o quién es la muchacha, dialogar, puede ser, puede ser. O usted puede llegar a otro punto donde dice, no, que yo soy uno de los ancianos de la iglesia, o yo soy uno de los líderes de la iglesia, o yo soy uno de los predicadores de la iglesia, o de los que tienen ministerio público en la iglesia, y qué van a decir. Pues la Biblia dice que el anciano debe gobernar bien su casa. Les voy a demostrar a los hermanos que yo gobierno bien mi casa. Pues hágame el favor y me desocupa y se va. ¿Cómo se le ocurre hacernos quedar tan mal? Y se tira usted el honor de la familia. Y la despachó. Y se sintió un varón espiritual porque echó a su hija a la calle. Con el nieto falleció. Esto, pienso que son errores que se han cometido. Y se han cometido. Porque se ve de padres cristianos que han echado a su hija, que porque le resultó un embarazo y que aquí no va a tener yo pues una cualquiera y de sorpresa que la muchacha está bien amargada, bien llevada, bien asustada, y encima la maltrata. Tampoco la vamos a felicitar, tampoco la vamos a premiar por eso, ¿no? Pero tirarla a la calle yo creo que no. Yo creo pues que en mi caso yo creo que no estaría bien. Entonces, en este asunto del honor de la familia, a veces exageramos y actuamos aún contra nuestros sentimientos, contra nuestro corazón de padre y de madre, pensando más en los hermanos, en el que dirán en la iglesia, para demostrarles que es que gobernamos muy bien la casa. No, yo creo que muchos no haríamos eso de echar los hijos porque se manejaron mal o porque cometieron pues, un error o una desobediencia de estos grandes. Voy a terminar con tres pensamientos esta intervención. Estamos hablando del trato de los padres con los hijos adolescentes. Y la única, la única solución que he encontrado, la he compartido en el estudio, no es más, no encuentro más uno. Instruye al niño, ¿sí? Formación espiritual, prácticas espirituales, prácticas de iglesia, de Biblia, de oración, de devocional en la niñez. Cerramos. En la adolescencia, amor, diálogo, comprensión, estorbarles el pecado y pedirle a Dios mucha sabiduría. Ahora, si a otros padres creyentes de mi iglesia o de otras iglesias, pues de esta asamblea, lo que sea, si a otros padres creyentes les ha ido mejor con sus hijos y esos hijos parecen intachables, gloria a Dios por ellos. Tan bellos, tienen hijos perfectos, gloria a Dios.
Y ya que los míos no son tan perfectos, no me queda más que amarlos, apoyarlos y tratar de ganarlos para el Señor si están tan mal. Dos, no hay fórmulas universales en el trato de padres creyentes a sus hijos adolescentes. No hay fórmulas universales. Lo que les ha dado buen resultado a unos padres, de pronto no les ha servido a otros. Esa es la verdad. Inclusive, en un mismo hogar puede haber hijos bien en su camino espiritual, bien en su testimonio cristiano, y otros apartados. A Adán y Eva, con dos muchachitos nada más, los dos primeros. Uno derechito con el Señor y el otro apartado, los mismos padres, con la misma instrucción, con los mismos ejemplos. Tres, en lo que sí debemos confiar es en cuatro cositas. La primera, los valores cristianos sembrados en la niñez a su tiempo darán sus frutos. Segunda, nuestro buen ejemplo siempre será importante. Tercera, orar constantemente por los hijos traerá respuestas de Dios en su tiempo. Y cuarta, que nuestros hijos se sientan amados por nosotros. Les motivará a una obediencia de mayor calidad, de mejor calidad que la obediencia por temor. Entonces nuestra mayor necesidad, en últimas, es pedirle a Dios mucha, mucha sabiduría. Lo voy a leer otra vez. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mucha oración. Oremos por sabiduría para saber cómo tratar con nuestros muchachos. Y oremos para que ellos se mantengan firmes en los caminos espirituales. Y oremos para que eh, entre nosotros haya más amor. Y el hijo del hermano, de la hermana, cayó o anda mal, en vez de estar rajando el hermano de la hermana y del hijo, queremos como orar también por ellos, apoyarles, mostrarles empatía y no mostrarles como la salida de la iglesia, porque la iglesia también es una clínica espiritual donde los caídos tenemos que darle la manito al que vamos adelante, así nos ayudan a ir adelante. Y hermano, cuentas son a Dios y la guía es la palabra de Dios. Y gloria a Dios por los hermanos, como les digo, que les ha ido muy bien con la crianza de los muchachos, y gracias por los consejos que nos dan, muchos son buenos, ¿sí? Y hasta aquí, el tema que quería compartir acerca de el trato de los padres creyentes con sus hijos adolescentes. Que el Señor nos dé sabiduría, nos dé gracia para entablar con nuestros hijos buena amistad, buen clima de confianza, y nos dé más amor por esos hijos. A veces estamos pensando más en el que dirán los hermanos, más en las normas de la iglesia que en la misma palabra de Dios. El Señor nos dé también como seguridad de que todo consejo que damos a nuestros hijos esté fundamentado en su palabra. Padre, gracias por permitirnos tocar esos temas. No son fáciles, son delicados. Te pedimos, Señor, por los padres que tienen estos hijos en la etapa de la adolescencia y que quieren verlos en tus caminos, que tú nos guíes con tu sabiduría, que nos ayudes a fomentar con diálogos formativos, edificantes, a darles buen ejemplo, a hablarles con amor, con sabiduría y a ganarlos para el reino de los cielos. Oramos por todos los padres en general, que tú nos ayudes, Señor, a ver a nuestros hijos salvos, sirviendo al Señor en tus caminos siempre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, muy bien. Gracias al Señor que nos permite tener estas enseñanzas en esta noche y vamos ahora a tener un tiempo para conversar sobre algunas de las cosas que vimos hoy. Yo tengo
preparadas aquí 4 diapositivas que voy a compartir la primera con el fin de que empecemos a conversar sobre esa primera diapositiva. Entonces la sala queda abierta a participación. Por favor, el que vaya a participar, pues obviamente abre su micrófono y tan pronto termina, lo cierra. Participaciones lo más breve posibles por si hay algunos otros que quieren participar. Si de pronto hay mucha participación, entonces hay una herramientica ahí en Zoom que nos permite levantar la mano, entonces ahí vamos haciendo turno. Yo trato de estar pendiente para darles paso a que participen. Entonces vamos con la primera diapositiva. Y esta diapositiva tiene que ver con el versículo que el hermano citaba al comienzo de su participación. Y dice, ¿qué enseñanza nos deja el versículo de Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, Dios les bendiga. Para mí creo que es bastante diciente o va de acuerdo a lo que hablaba el hermano Fernando Gaviria. Dice que la niñez es fundamental para la adolescencia. Lo que nosotros le enseñamos cuando él está niño, cuando es adolescente, esa enseñanza es donde más se aplica. Pero si nosotros de niño no le dimos una buena enseñanza, unas buenas bases cristianas, en la adolescencia él no las va a tener y muy difícilmente vamos a llegar a tratar sobre algo que no hemos edificado. Voy a dejar de compartir la diapositiva para poder tener la visión de toda la sala. ¿Quién más quiere participar sobre este versículo? Yo pienso que, hermano, la vocación de pastor nunca se debe perder, ¿no? Los hijos todos los días hay que sembrar, estén o no estén en la casa. Cuando ya se vayan, de todas maneras toca seguir uno ahí con ellos, a uno aconsejándolos en todo lo que ellos necesitan. Decía mi esposa aquí, mientras estaba la presentación del hermano Fernando, decía que estarán pensando los hermanos o que están llegando ya a esa etapa donde le toca, comillas, lidiar con hijos adolescentes y decir, vea, ya perdí el año porque ya no hice lo que tenía que hacer cuando los niños eran niños y ahora de malas yo. Qué susto. Y pues la intención con enfatizar sobre este texto es un poco por lo que estamos viendo hoy como tendencia mundial en cuanto a que los niños no hay que tocarlos, el libre desarrollo de la personalidad, que hagan lo que quieran, que lloren, que griten, que pataleen, que se revuelquen y no se pueden voltear a mirar porque ya casi que es delito, ¿no? Entonces es importante hablar sobre estos temas relacionados con la disciplina porque es bíblico. Obviamente que habrá un momento en que nos toque confrontar lo que es bíblico contra lo que es legal y hasta dónde se puede y que no, pero mientras tanto la disciplina como tal es bíblica. Y si miramos, hay muchos más versículos relacionados con la vara de la corrección, donde hablan claramente de esta necesidad. Y yo a veces veo cuando los hijos hacen pataleta y uno dice, debe ser que en la casa no los están corrigiendo. Entonces el niño que llevan a la capilla, o como decimos, a la iglesia, a la congregación, y en la congregación el niño no se entretiene con nada, hace lo que quiere, grita, corre, hace desorden, y entonces el papá se estresa o la mamá se estresa tratando de corregirlo. Pero el asunto está en que antes de ese episodio público no hay la corrección. Entonces,
creo que ahí es donde está lo importante. Claro que estamos pensando en los hijos adolescentes y ya en la etapa, en el total de la vida, pero además de eso, al niño hay que corregirlo en nuestro espacio, en la casa, porque cuando el niño en la casa hace lo que quiera y manda al papá y a la mamá y a todo el que esté a su alrededor, pues obviamente que él en otros espacios va a querer hacer lo mismo. Entonces hay que instruirle, hay que formarle, y el niño siempre va a seguir esa instrucción. Entonces, ese es el punto que me parece a mí que es importante resaltar de ese versículo. La instrucción siempre es responsabilidad de los padres. Yo quería también decir algo, y es que ese versículo es clave, instruir el niño, porque es que hay veces que quieren comenzar a criar el niño ya cuando está grande, porque está la percepción de que cuando está chiquito no entiende. Entonces, como está chiquito y no entiende, entonces hay que esperar que crezca para cuando ya no se puede hacer nada. Y hay veces que lo estricto y lo normativo que hay que sembrar es muy común en la adolescencia, cuando eso tuvo que haber sido en la niñez. Que haya una estructura normativa, que haya una disciplina, ¿cierto? Pero es en la niñez. Pero hay esa percepción de que no, es que está muy niño, no, el niño no entiende. Claro que el niño sí entiende. Al niño hay que darle la instrucción desde que está niño y ser así de estricto. Y todo se invierte, porque lo que se ve hoy es que al niño que tiene 2 y 3 años y 5 años, no, mi amor, y quieres entrar en conversación con él, quiere entrar en acuerdo con él. Eso es en la adolescencia. Y es en la adolescencia donde hay que comenzar a llegar a acuerdos, no cuando está niño, cuando el niño hay que decirles qué es lo que va a hacer. Ahí es donde tiene que estar la instrucción, instruye al niño. Ya cuando está más grande, no se apartará de la instrucción que hubo de niño. Y ahí más grande, ya cuando está adolescente, es que se debe comenzar con el acuerdo, el entrar en conversación con él. Pero entonces uno sí ve pues que es como entrando en una conversación con un niño de 3 años, mi amor, pero entonces sí, vamos a la capilla, y no, como si es que vamos a la capilla, sí, vamos a orar. Y pues pasa con Tobías que yo cojo la Biblia y Tobías lo primero que dice es, y va a ser muy largo. Yo sí, va a ser muy largo. Entonces, y mire que los niños ellos van tanteando, papá, ¿y por qué no oramos solamente? No. Una vez me dijo, oremos solamente, no leamos la Biblia. Entonces otro entra, mi hijo, hagamos pues una cosa. No, yo no puedo entrar en acuerdo con esto hasta chiquito. Ya cuando esté adolescente, ahí sí, yo coincido mucho con el hermano Fernando en que ahí sí ya entrar con vara de hierro, ya eso tuvo que haber sido niño, ya adolescente, toca ahí sí entrar a conversar con él, porque si no lo que vamos a hacer es cada vez apartarlo más. Entonces, hermanos, pues esto es un tema muy difícil y hablarlo es muy fácil, pero hacerlo es otra vuelta. Es que como a los hijos uno los ama tanto. Por mí yo no le diría nada todavía, es lo que él quiera. Por mí. ¿Por qué? Porque lo amo. Pero ¿qué estoy yo criando si soy así? ¿Y qué va a pasar después? Entonces, por amor es que hay que disciplinar, y eso yo no lo entendía cuando yo estaba niño. Ahora que yo lo tengo que hacer, a mí me duele mucho. Me duele muchísimo. Yo, como les digo, yo por mí yo no haría nada. Lo que él diga es que el niño como no, y cuando lo mira uno llorando, please, y no uno, ¿cuál please? Eso es, venga, Dios, que es que yo usted lo tengo, yo tengo que ser papá con usted, tengo que ser papá. Entonces eso duele mucho, pero uno sabe que está sembrando para que en la adolescencia, por lo menos, los acuerdos que se lleguen allá sean sobre bases que se sembraron en la niñez. Instruye al niño. Muchas gracias. No estoy seguro, hermanita Cristina y hermanito levantaron la mano. Íñigo, ¿sí? Adelante.
Hay algo que me sorprendió cuando decía que, por ejemplo, asistir al culto los domingos con un niño adolescente como que no se le podía obligar. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Edilson, de que al niño o lo educo de niño o cuando llega adolescente no voy a poder controlarlo, ¿no? Pero hay algo que me enseñaron mis padres y que no ha dado tan mal resultado. Y algo que me enseñaron ellos es que cuando un niño vive, un niño, un adolescente, joven, la edad que sea, pero vive bajo el soporte o digamos bajo la autoridad o el techo de los padres estamos llamados también a poner ciertas reglas que no se las pueden saltar. Él, digamos, fue algo que me impactó, por eso se me quedó muy marcado. Él decía, yo no puedo obligar a mi hijo de 17 años a ir al culto el domingo, a prepararse el domingo, ¿no? Ya lo obligo de niño, pero de joven, si él se quiere ir a pasear en bicicleta, pues yo ya no puedo obligarlo. Prácticamente era lo que estaba diciendo. Y creo que también debemos aprender que aunque sean adolescentes y están en un momento donde hay que hablar con ellos, de vez en cuando también hay que aplicar algo de corrección. Yo tengo, digamos, no estamos experimentados en el tema de la adolescencia porque tenemos al primero entrando en la adolescencia. Por eso digo, no estamos experimentados. Estamos empezando a aprender, ¿no? Pero nos ha tocado en algún momento aplicarle corrección aun siendo adolescente, ¿no? Que también ha habido muchas conversaciones, sentarnos uno al lado del otro y discutir también. Pero ha habido momentos en los cuales hemos tenido que corregirlo. Y obviamente él sabe que mientras esté bajo nuestro techo hay ciertas cosas que son no negociables, ¿no? Entonces, creo que debemos aprender a equilibrarlo todo, ¿no? O sea, hay corrección, hay diálogo, negociación, llamémoslo como queramos, y también hay ciertas cosas que son sí o sí. O sea, ¿tienes que estudiar? Sí. ¿Es negociable? No. ¿Tienes que ir a la capilla? Sí. ¿Es negociable? No. O sea, ¿por qué? Porque estás bajo mi techo, estás bajo mi autoridad. Y con esto quiero terminar. Una de las cosas que me dijo mi padre cuando estaba adolescente, no fui tan rebelde, porque tuve una hermana que se tomó la delantera. Entonces yo veía lo que pasaba y decía, mejor no lo hago, ¿no? Entonces, por eso no fui tan rebelde, ¿no? Pero una de las cosas que nos dijo tanto a mi hermana como a mí, cuando estábamos en la adolescencia, nos decía, mira, si quieren hacer lo que quieran, o sea, si quieren dejar de asistir, si quieren dejar de estudiar, eso lo hacen estando fuera de casa. Y ya cuando estén fuera de casa descubren si es mejor que estar en casa o estar fuera de casa, ¿no? Entonces, creo que también debemos aprender a marcar esos límites y esas obligaciones familiares. Es decir, hay devocional familiar por la noche. En nuestro caso es después de la cena, está el devocional familiar. Estás porque tienes que estar, es parte del quehacer familiar diario. Entonces creo que también debemos aprender eso, ¿no? Hay una parte de negociación, hay una parte de disciplina y hay una parte de que son hábitos familiares y que los tienen que asumir como tales. No quieres practicarlo, no quieres hacerlo, entonces como decía mi padre, con mucho gusto te preparo la maleta y te vas. Y entonces hacer lo que quieras, ¿no? Y eso me lo decía con amor, o sea, nunca me lo dijo con el odio de me estás deshonrando, me estás faltando, sino me decía, Íñigo, estás viviendo bajo mi techo. Y hay ciertas cosas que no son negociables, ¿no? Y yo agradezco, ahora con 42 años,
agradezco esa parte, ¿no? O sea, agradezco el tiempo que tuvo para hablar conmigo, agradezco la disciplina que también aplicó en la adolescencia, y lo que más agradezco es que se supo mantener firme y decirme, hay cosas que no se pueden negociar y no se pueden cambiar. Vives bajo mi techo. Y hoy con 42 años lo agradezco, ¿no? Y una de ellas, y se lo dije esta semana, le dije que le daba las gracias porque me enseñó a temer al Señor, incluso en mi adolescencia, ¿no? Había cosas que no eran negociables. Muchas gracias, hermano. Javier está levantando la mano. Sí, hermano. Adelante. Hermano, buenas noches. Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Más claro, agua, ¿no? La niñez es la parte fundamental donde debemos instruir a nuestros hijos. Instruirlo para bien o instruirlo para mal. Y si decidimos instruirlo para bien por medio de la palabra de Dios, lo vamos a hacer bien y como dice también la palabra, tarde o temprano va a dar buenos frutos y frutos para la gloria de Dios. Con ese versículo al principio de los primeros años de mi hija Gabriela, para nadie es un secreto, yo me rajé mucho por lo que yo la consentía y quería como no decirle nada. Y quien actuó era mi esposa. Ella fue la que al principio como que la trancaba y yo le daba como rienda suelta por el mismo error de querer darle todo por amor. Porque uno se deja guiar por esta corriente errónea que tiene el mundo de que los niños no se deben tocar, que es un delito, que no se pueden corregir. Y la misma palabra de Dios nos indica que es un error al no corregirlos, es no amarlos. Porque en Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, gracias a Dios, pude como corregir esa parte en la cual como padre estuve fallando en los primeros años de la edad de mi hija y doy gracias a Dios por haberlo hecho y poderle instruir a una su corta edad, que ella tiene 7 años, darle instrucción que le va a servir para la vida. Y qué más y qué mejor que la palabra de Dios y llenarla de fundamentos de su palabra y que aprenda desde temprano a tener temor de Dios. Quería compartir eso, hermanos. Muchas gracias. Edilson, ¿puedo citar a Tobías? ¿Va a ser largo? Que levantó la mano. Adelante, Edilson. Sí, no, respecto a lo que estaba diciendo ahorita el hermano Íñigo, pues sí, las cosas son de ese talante. Creo yo que en los acuerdos que se deben llegar con un adolescente, pues siempre debe estar direccionado de una manera muy firme a la obediencia a Dios y hacer las cosas. Pero también hay que entender algo, y esto yo lo quiero advertir a todos. En mi trabajo, yo le doy clases a jóvenes de 17, 18 y 19 años. Tenemos que saber que los jóvenes de hoy son diferentes a cuando nosotros fuimos jóvenes. Pues mi papá también me trancó la cosa. A mí nunca se me ocurrió irme de la casa, nunca. ¿Usted cree que me iba a aguantar hambre y diciendo que no tengo de quedarme? Y que yo fuera bobo, ¿cierto? Yo nunca pensé en eso. Los jóvenes de hoy, usted los saca y se van. Se van. Es que la revolución tecnológica les abrió los ojos de una manera impresionante. A nosotros los que, por ahí de hecho no sabía yo que Íñigo era más joven que yo estoy muy asustado. Íñigo es más joven que yo. Pero entonces, los que tenemos como esa edad, ¿cierto?
o ya la edad pues de Saúl y bueno, pero entonces a nosotros nos tocó una vida en la que nosotros nos tenían con los ojos cerrados porque no había internet, ¿no? Del internet arrancó en el 96 para adelante, más o menos. Y yo ya en el 96 estaba en la universidad. Entonces, no me tocó ni siquiera la adolescencia con internet. Hoy los niños ya están con juegos y todo jugando en internet desde los 4 o 5 años, 3, porque es que todo está en la nube. Y a un clic tienen el conocimiento de lo que quieran saber. Los jóvenes universitarios de hoy ya no aprenden o como yo aprendí siendo universitario. Y ya hoy tienen a su disposición un arsenal de información y como todo se acercó ya usando estos aparaticos, ya, por ejemplo, me asusté yo ayer que era por FaceTime y era Tobías, y yo esperaba pues que me hablara Sara, y cuando yo, Sara, y no, es que lo llamó fue Tobías, es que Tobías ya sabe llamar por FaceTime, todo, buscó mi número y bien, o sea, ya, es que no hace rato ya, man, y yo, pues, imagínese, y vaya, póngale a mi papá que me llamen por Facebook, no va a saber cómo se hace eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un abismo generacional que cubre algo en el que hubo una explosión de la información. Entonces, muchos estamos con un pie cuando no había nada y con otro pie cuando está todo a disposición. Eso lo dio las TIC, ¿cierto? Las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, ya los niños de hoy, que van a ser los adolescentes de mañana, ellos van a ver el mundo con otros ojos. Y seguro que si a ese muchachito adolescente en el futuro yo le digo, no señores, ¿qué es bajo mi techo? Me voy y se va. Y se va porque ya sabe cómo hacer todo, ya va y ahorita ya, por ejemplo, se los digo, estudiantes míos ya hicieron pasantías en Australia, ya hicieron pasantías en Europa. Y yo vine a salir del país ya estando en posgrado, ni siquiera en pregrado, ya los peladitos están buscando todas las becas que hay, donde hay sostenimiento, donde van y hacen una estancia con todo cubierto. Entonces, o sea, no estamos, y mucho más en el futuro, cuando los niños de hoy que van a ser adolescentes en el mañana, van a estar en un mundo muy diferente. Entonces yo entiendo a lo que decía el hermano Fernando, que la obligación hacia Dios debe estar, pero lo que es la metodología de esa obligación. Yo estoy seguro que ya no es como me obligaban a mí. En eso debemos que ser muy creativos y ver de qué manera yo obligo a ese adolescente para que esté delante del Señor. ¿Cómo va a ser? Pero seguramente no va a ser de la misma forma como lo hicieron conmigo, porque conmigo funcionó. Pero si yo voy a hacer exactamente como fue conmigo, lo voy a hacer con Tobías cuando sea adolescente, yo con un gran porcentaje les puedo decir que seguramente voy a fallar porque ya estamos en otro mundo, donde los niños ya tienen una visión del mundo muy diferente. Pero la tarea se tiene que hacer, eso sí es verdad. Que es lo que decía el hermano Fernando. Hay que mirar de qué manera, venga mijito, que es por aquí, pero es ese discurso de obligación, yo creo que toca pedirle mucha sabiduría al Señor para ver cómo es que lo vamos a hacer para ganar nuestros hijos para el Señor y que sean siervos del Señor y que quieran ser fieles al Señor cuando crezcan. Muchas gracias, hermano. Gracias, Edison. Pablito, nos toca seguir porque el tiempo nos está ganando y hay otras diapositivas para compartir. Sin embargo, me gustaría como concluir esta partecita diciendo que quizás un poco lo que decía el hermano Íñigo, y en cuanto a cosas que no son negociables y cosas que sí son negociables, y eso no va a depender ni de la tecnología, ni del avance de la ciencia, ni... Por ejemplo, en mi casa, lo que decía el hermano Íñigo, si hacemos devocional a 1 hora,
el que esté, sea mi papá, sea mi mamá, sea una visita, si vamos a hacer devocional y está en mi casa invitado a comer, pues tiene que participar del devocional con nosotros, ¿cierto? Entonces, mientras estén bajo esa protección, habrá unas normas o esa autoridad. Hay unas normas aquí dentro de mi casa, es como si yo entro a una empresa y en la empresa todos los días hacen devocional en horario laboral de 7:30 a 7:35, pues es mi horario laboral y yo entro y me tengo que sentar y escuchar y así no me guste o lo que se haga en ese horario. Entonces, en ese sentido, creo que vale bien la pena tener en cuenta que como padres, quienes ponemos las reglas somos nosotros y sobre todo en el área espiritual, ¿sí? La música que se escucha. Muchas veces hemos sabido de hogares cristianos que el niño, el jovencito está en su cuarto con reggaetón a todo volumen y reggaetón de ese que expone tantas cosas malucas. Y no, pues es que el libre desarrollo de la personalidad, pues él está allá y ese es su espacio y que escucha allá, muchacho, lo que quiera, ¿cómo lo voy a yo a obligar? No, está en mi casa y el testimonio es el de mi casa, de la que, si yo soy el dueño, es mi casa y si pago arriendo, de la que yo pago arriendo, pago servicios y entonces los demás escuchan, ay, mira ya, escuchan reggaetón y de pronto tengo un letrero en la puerta donde dice, Cristo es Señor o Dios es Señor de este hogar y esos cuadritos que dice, ¿cómo es? Huésped silencioso de nuestra conversación y no sé qué más cosas, pero por allá están escuchando que aquí se escucha otro tipo de música. Entonces, en ese tipo de cosas, sí creo que como padres debemos tener claro que las normas y la autoridad la debemos tener nosotros. Hermanos, quiero invitarlos a ver las diapositivas que siguen. Lo que hice fue recopilar los 10 puntos. Hermano Saúl, Señor. es que usted colocó ahí en el chat del grupo aquí de Zoom un enlace que nos lleva a Google Drive, es para diligenciarlo para armar un nuevo grupo de WhatsApp con las parejas que están asistiendo a esta reunión. Entonces la idea es de que lo hagan individualmente para que podamos tener el dato o el número celular de cada uno individualmente, esposo, esposa o cónyuge y cada uno de los cónyuges. Entonces, para que por favor se inscriban para tenerlos ahí en el dato. Y la idea es de que en ese grupo de WhatsApp, pues, no se va a estar publicando cosas masivas, sino solo los administradores van a tener acceso o van a publicar información que es comunicación sobre las reuniones. Vamos a tener ofertas, ventas de productos, todas esas cositas que no mentiras. Sí, iba a decir eso más adelante, pero ya que Edwin lo hizo, ese link es un formulario de Google para que por favor cada persona se inscriba, o sea, los dos miembros de la pareja, porque es que tenemos una lista de, por ejemplo, un evento que hicimos el año pasado y tenemos un teléfono y no sabemos si es él o si es ella, entonces queremos construir una buena lista que nos permita tener contacto con ustedes e invitarles a las actividades que realizamos. Entonces les pedimos ese grandísimo favor, que sigan ese link. Si alguno tiene problema con entrar al chat y no sabe qué hacer, si tiene contacto con alguno de nosotros por el WhatsApp, bien pueda comunicarse y le indicamos cómo hacerlo. Les decía, hermanos, que tengo, a ver, voy a compartirlo de una vez aquí. Las siguientes diapositivas son, a ver, el listado de los 10 errores que cometemos o que hemos cometido como padres de adolescentes. Entonces, el primero, resolverles todos los problemas. El segundo, desautorizar al cónyuge. El tercero, dar cantaleta. El 4, no respetar su espacio, el del muchacho. El quinto, amargarles la vida por darle gusto a los hermanos menores. El sexto, convertirlos en padres sustitutos de los menores. El séptimo, no propiciar buena comunicación. El octavo, obligarlos a las actividades espirituales. El noveno, compararlos con otros más espirituales. Y el décimo, echarles el peso del honor de la familia. La idea era que con
con cada una de estas tuviéramos algún tiempo, pero el tiempo nos ganó. Entonces no sé si destinamos unos 5 minuticos para conversar sobre algo que les haya, alguno de esos puntos que les haya llamado la atención, y vamos entonces por ahí terminando con la reunión. En uno de esos puntos, si se dieron cuenta, está el de obligarlos a las actividades espirituales, ¿sí? O sea, siento que, pues al final, con lo que terminaba el hermano Fernando, hay que pedir mucha sabiduría, porque en buena parte estoy de acuerdo. El muchacho tiene 17, 18 años y yo lo quiero obligar a que venga con nosotros a hacer el curso de Maús que estamos haciendo en pareja los dos, y el muchacho no quiere y yo lo quiero obligar. Pues de pronto lo que vamos es a forjar un mal sentir del muchacho con las cosas espirituales, ¿sí? O en su rebeldía, los muchachos empiezan muy temprano a mostrar qué va a ser más adelante de ellos. Hablo de los adolescentes. Nosotros tenemos pues la experiencia de haber pasado ya con 3 hijos adultos. Quizás lo digo a título personal. Mi conclusión es que no hicimos la tarea lo suficientemente bien hecha, quizás, pero ya pasó y ya la hicimos y ya no hay nada que hacer. Entonces, podemos tener la experiencia de lo bueno que hicimos y también de lo que dejamos de hacer, ¿sí? Y con base en esa experiencia, yo siento que hay que tener equilibrio y tener mucha sabiduría para saber en qué momento y qué cosas forman parte de unas normas de la casa, y en qué momento hay que dejarlos que ellos tomen sus decisiones, y apoyarles y ayudarles, instruirles, aconsejarles. Esa es mi conclusión de uno de esos 10 puntos en cuanto al obligarlos a las actividades espirituales. No sé si quieren, les repaso por aquí, les muestro para que vayan ir viendo. Si alguien quiere participar, adelante, tómese la palabra. Gracias, Alcito. Quería participar en lo de las palabras en esta situación de los límites, de la privacidad, que hoy en día se habla mucho. Y hay mucha privacidad y hay mucho libertinaje en lo que es en las redes sociales, que nosotros no podemos tener acceso a las redes sociales de nuestros hijos, ni los hijos a las redes sociales de nosotros. Eso honestamente, a mí en nuestra experiencia como padre, yo tengo un hijo de 16 años, y Mateo es un pelado que lo lleva a uno al límite, y si yo no hubiera hecho uso bien hecho de las redes sociales, si yo no hubiera hecho un seguimiento serio sobre esta situación y todo, te comento que nosotros no estuviéramos en este momento teniendo paz con nuestro hijo. Nosotros hemos hecho seguimientos y hemos descubierto cosas que, si no las hubiéramos evitado a tiempo, nosotros nos hubiéramos metido en problemas y nuestro hijo, quién sabe dónde hubiera terminado. Entonces, eso lo de la privacidad y todo eso, suena como muy bonito, pero también se necesita también tener mucho cuidado con esa situación. Los límites son claros, lo que decía el esposo de la hermana Ana, yo también soy muy dado a eso, porque las reglas en la casa se deben cumplir. Y yo no tengo con mi esposa tiene acceso a las redes sociales mías con toda libertad, y yo a las de ella, y en nuestra casa esa es la regla. Nosotros no tenemos límites con las redes sociales. Nosotros podemos entrar al Face, al Messenger, al Instagram, del hijo, de nosotros y todo, y nadie. Nosotros debemos ser como una ventana.
se puede mirar al otro lado y no tenemos nosotros por qué andar escondiendo cosas. Entonces, yo sí les sugiero a los hermanos que tengamos cuidado con eso. Yo no me demoro mucho en las intervenciones, tranquilo hermanito Saúl, porque yo soy de muy pocas palabras. Pero entonces, en esto sí les comento es la experiencia que yo he vivido con mi hijo. Y como más de uno saben, la experiencia con Mateo es diferente. Y entonces, pero sí lo lleva a uno al límite. Y si uno no anda pendiente de una situación de estas, se nos puede desbordar. Entonces, les pido que tengan cuidado con las redes sociales. Tengan mucho cuidado con eso. Abuelito, no había habido necesidad de echarle ahí sátiras al pobre Dilson con lo del tiempo, pero está bien. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Ojalá esa U pues escuche bien lo del tiempo también. ¿Alguien más, hermanos? Yo también quería hablar sobre el hermano, lo que habló el hermano Higuiño. Íñigo. 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 El hermano Pablito dijo el esposo de la hermana Ana, es que la famosa Ana Cristina, qué pena, hermano Íñigo, ¿qué hacemos? Yo me esperaba ya el yerno del hermano Carlos también. Pues, adelante, hermana Emilce. De que yo estoy de acuerdo en que uno tiene que, como padre, debe colocar reglas en la casa, ¿sí? Porque hay que saber que, bueno, yo hablo por mí. En el caso mío, como ustedes saben, yo cuando llegué a la iglesia ya mis hijos ya estaban grandecitos. Entonces, pues, la disciplina ha sido siempre difícil con el asunto de irles educando las cosas de Dios, ¿sí? Pues ellos siempre, como están en el tiempo, en la libertad y ñapas ahorita, pues ellos también empezando a hacer, en estar en los colegios, que le dan mucha libertad en todo. Entonces ellos siempre han querido como estar ahí. Pues en el caso también de mi hijo Jordi, que para nadie, todos los hermanos que me conocen saben que ha sido un muchacho difícil en sentido de disciplina, porque él después de que empezó, agarró la edad de los 18 años, él quiso agarrar como que esa libertad, ya tengo 18 años y ya sí puedo hacer lo que yo quiera. Y nosotros también nos tocó de que, qué pena, pero aquí hay reglas y las reglas se cumplen y si usted no le sirve mismo, le toca fuera de la casa, usted puede hacer lo que quiera, pero mientras esté aquí en la casa, aquí las reglas se cumplen. Lo otro es que como tenemos otros 2 niños más, que también uno tiene que ver que el ejemplo que él de, si yo le tolero las cosas a él, entonces ya los otros también van a querer cuando lleguen a esa misma, a que uno tiene que aceptarle también a ellos lo mismo porque se la aceptó al primero. Entonces yo como que sigo como lo de el esposo de la hermana Ana, me parece muy, muy bueno ese consejo, de verdad que apoyo ese consejo. Bueno, muy bien. Creo que ya estamos excedidos del tiempo, muy provechoso la participación de todos. Y les queremos darles las gracias. Muy buenos los consejos del cuñado de Samuel, muy buenos. Ay, ala. Bien, hermanos. Miguelito nos quiere despedir, entonces adelante, hermano Miguelito. Gracias, hermano. Pues, hermanos, agradecerles su compañía. Gracias al Señor por lo que hemos podido recibir. Algunos ya quemamos esa etapa de los hijos adolescentes. Tenemos ya hijos adultos, casados. Pero hay otros que no muy tarde van a pasar por estos momentos. Otros los están viviendo. Así que necesitamos
mucha sabiduría y la dirección del Señor para ser sabios en todo lo que podamos hacer con nuestros hijos. Desde ya quedan invitados para la tercera semana de agosto, el 21 de agosto, nuestra próxima reunión. Estaremos enviando la invitación en el debido momento. Nuevamente, gracias a todos, que el Señor les bendiga y vamos a despedirnos con una oración. Nuestro Padre, gracias por este buen tiempo que nos has dado, gracias por lo que hemos podido aprender en esta noche. Somos conscientes de que necesitamos mucho de ti, amado Dios, para formar a nuestros hijos. Es una tarea difícil, no nacimos aprendidos, no nacimos siendo padres. Y cada uno de nuestros hijos son diferentes, cada uno de nuestros hijos necesitan instrucción diferente y por ende, Padre, necesitamos de tu sabiduría. Necesitamos que tú nos ayudes para que podamos ser ejemplo, para que podamos darles buenos valores, para que podamos darles el amor necesario, pero también la corrección y la disciplina necesaria para formar hombres y mujeres útiles a la sociedad y hombres y mujeres que sirvan en la obra tuya. Padre, gracias por cada uno en esta noche que hemos podido estar presentes. Rogamos tu bendición y tu ayuda para cada familia, para cada hogar, para los padres que están empezando, para los padres que están en el proceso de los hijos adolescentes, para que podamos hacer las cosas bien. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Ayúdanos a estar pegados a ti, aferrados a ti, porque como dice el mismo Señor, lejos de ti nada podemos hacer. Así que, Padre, rogamos tu dirección y tu ayuda. Gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos descansar en ti, podemos esperar en ti. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. No olviden la tareita con el formulario de inscripción, hermanos, por favor. Ahí está. Gracias, hermano. Saludos. Gracias, Pablito. Saludos, saludos, Luquitas. Buenas noches para todos. Igualmente, Buenas noches. Chao, Jorge. Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas gracias a la hermanita Ana y a su esposo. Gracias, igual. Gracias. Señor los bendiga, mis amados hermanos. Amén.